Bueno, pues ahora vamos a ver el problema número 4 del concurso nacional de la Olimpiada Femenil de Matemáticas. Es un problema relativamente difícil, requiere algunos conocimientos por ahí de álgebra y algo de funciones. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo autocontenido, de explicar los conceptos conforme los vayamos usando, porque también hay algunas lecciones importantes que podemos tomar de este problema. Yo supongo que la mayoría se le va a hacer complicado, salvo a menos de que ya tengan algo de experiencia en este tipo de problemas. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir primero que nada la pantalla para que vean el problema. Bueno, por ahí tienen el problema. De hecho, recomendaría, bueno, no sé si recomendaría que le pusieran pausa y lo leyeran, porque creo que para muchos va a ser un problema algo complicado. Ya nada más de ver ahí las ecuaciones que tienen abajo, pues se ve complejo. Y bueno, de hecho, creo que es la primera, voy a aprovechar esto para dar la primera lección importante, y es la siguiente, las voy a poner por aquí. Cuando te enfrentes a un problema que sabes que es difícil para ti, no trates de resolverlo inmediatamente. Es decir, no intentes leerlo todo y luego tratar de resolverlo, eso es bastante absurdo, a menos de que el problema fuera muy fácil. Lo que debes hacer es dedicarle tiempo suficiente a cada frase. Cada vez que tengas una idea, detente y trata de reflexionar sobre ella, y procura pensar formas de visualizar la información que está en el problema. Entonces la idea es, si el problema está complicado para ti, sabes que es complicado para ti, tienes que leerlo despacio, lentamente, frase por frase, detenerte y tratar de ver formas de visualizar o de representar lo que está en la información del problema. Entonces, vamos a ver como ejemplo este problema 4. Si se fijan, la primera parte dice: se tiene una función g tal que para todo entero n, y tienes esta descripción que está por ahí, que ven en la pantalla. Entonces aquí podemos obviamente preguntarnos, antes que nada, pues qué es una función. Digo, para aquellos de ustedes que ya saben exactamente lo que es una función, pues puede no tener mucha gracia, pero sé que para muchos probablemente no manejan bien el concepto de funciones. Entonces vamos a definir qué es una función de la manera más intuitiva posible. Una función es simplemente una regla que sirve para determinar un valor a partir de otro valor. Así lo vamos a entender. Entonces tú tienes un valor y tienes otro valor, y lo que quieres es definir una regla que me ayude a determinar uno a partir del otro. Típicamente al valor que es dependiente le llamamos y, al valor que es independiente le llamamos x, y lo que decimos es que el valor de la y pues depende del valor de la x. Y lo importante aquí es que la f, o la función que le llamamos en este caso, muchas veces le van a llamar f en la escuela, es la regla. O sea, f no es un número, f no es un, o sea, como objeto es una regla, es la mejor manera de pensarlo, ¿no? Como una abstracción. Y normalmente se denota de esa manera, ¿no? O sea, esa idea de que la regla f me sirve para determinar y a partir de x, lo describimos de esa manera. Ahorita lo voy a ver con un ejemplo para que a lo mejor quede un poquito más claro. De hecho, si lo vemos con el ejemplo que nos da el problema, bueno, lo primero que nos damos cuenta es que los nombres de las letras los podemos cambiar. O sea, realmente los nombres, las variables, pues, si usas la X, la Y, la Z, la W, la alfa, la beta, la A, es lo de menos, ¿no? Puedes usar la letra que a ti te guste. Entonces, en el problema tenemos, bueno, de hecho no tenemos el valor de la Y, pero la Y va a ser el valor de la función, pero sí tenemos el valor el otro valor, digamos, que sería la N, ¿sí? Y la función se llama G para nuestro problema. Entonces, en este caso, lo que dice la función g, que es una regla para determinar, me dice que el valor de la y, que sería en este caso 0 o 1, va a depender del valor de la otra variable, que es la n, ¿sí? Y en este caso, pues sabemos que la y va a ser 0 o 1. Podemos definirlo de esta manera: g de n es igual a y. Y aquí lo importante es que la regla, o sea, lo que sería la función, son esas condiciones que tenemos ahí. La función me dice, si n es mayor que 1, y es igual a 1, y si n es menor que 0 o menor o igual que 0, y es igual a 0. Hay que tomar en cuenta que n además está en los enteros, es decir, los valores que puede tomar esta variable son los enteros. Por ejemplo, cuando veas cálculo más adelante, probablemente vas a ver para números reales. Ok, ahora, una pregunta importante, bueno, no es cierto, antes de eso. Entonces, la regla, más para consolidar o resumir lo que acabo de decir, la regla para esta función g es la siguiente: si n es mayor o igual que 1, la función g de n vale 1, y si n es igual que 0, la función vale 0. Es decir, la y vale 1, la y vale 0, como lo comentaba ahorita. ¿Sí? Fíjense cómo la regla ahí está descrita en dos oraciones, pues. Esa es la regla, todo eso completo es la regla, que es
simplemente el saber cómo hacer para calcular lo que valdría la función, ¿no? O ese valor. Ahora, ¿cómo pensar en funciones? Tengo ya por ahí un video, de hecho, de cómo pensar en funciones, que está pensado más para los estudiantes de cálculo, pero en este caso voy a usar una de las formas de pensar en funciones, de las que comento allá. Tengo como 7 formas diferentes de pensar en funciones en aquel video, por ahí les dejo el enlace. Pero para esta función, sobre todo si son números enteros, te recomiendo pensar en funciones haciendo una especie de tablita como esta que está aquí, donde en un renglón voy a tener los valores de n, que como son enteros puede ser 0, 1, 2, 3, 4, o pueden ser incluso negativos, y arriba pones el valor el valor equivalente, ¿no? De acuerdo a la regla que hay ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, si n vale 1, el valor de la función va a ser 1, si n vale 2 es mayor que 1, entonces la función vale 1, y así de hecho para todos los números mayores que 1, y para los números del 0 para abajo, pues son menores que 0, el valor de la función es 0 según las reglas que están por ahí, ¿no? Y esta tablita me define o me describe exactamente qué valor de la función le corresponde a cada valor de la n en este caso. Y esa es una sugerencia que deberían de llevarse como aprendizaje. Usa una tabla como esta siempre que tengas funciones en enteros o en enteros positivos. O sea, la tablita te va a decir o te va a dar algo de información y te va a ayudar a, digamos, asimilar mejor las funciones con las que estés trabajando. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte. Dice que también tienes otra función, f, que cumple lo siguiente para todos los enteros n mayor que igual que 0 y m mayor o igual que 0. Y en este caso, bueno, la f parece más complicada, ¿no? te dice f de 0, m es igual a 0, y luego tiene una ecuación ahí que no voy a tratar de leer, la puedes ver, ahorita voy a entrar a los detalles de esa ecuación. El punto aquí es que me pide, encuentra todas las posibles funciones f que cumplen esas dos condiciones de arriba, ¿sí? Ahí habla de, es decir, encuentra todas las asignaciones f de n. Asignaciones se refiere a funciones también realmente, entonces es como innecesario cambiarle el nombre, pero bueno. Lo que vemos ahí es que esa función tiene m y n, tiene dentro de paréntesis, tiene ahora dos letras, dos variables, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un poquito para pensar, pues que es una función que tenga dos variables, ¿sí? Porque digamos que la regla que mencioné hace un momento no es exactamente la misma, es casi lo mismo, pero bueno, hay que afinarlo un poco. Entonces, una función que tenga dos variables es una regla también que sirve para determinar un valor a partir de otros dos valores. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, tienes un solo valor, que lo vamos a llamar y también, pero ahora tienes dos valores que se van a usar para determinar quién es el valor de y, ¿sí? Y la función sería la regla para determinar ese valor. O sea, ¿cómo le voy a hacer para determinar ese valor? Y en este caso lo escribo de esa manera, f de n, m igual a y, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la y se va a calcular de alguna manera dependiendo de los valores de n y m. Ahora, ejemplos. Bueno, no te puedo dar un ejemplo aquí, al menos dentro de este problema, porque justamente el problema, si te fijas ahí, dice encuentra las posibles funciones. Es decir, tú tienes que encontrar cuál es la regla para calcular esa y, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Ok, aquí vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo pensar en funciones ahora de dos variables? Y bueno, la manera que les recomiendo si quieren pensar en funciones de dos variables es hacer una tabla como la que tienen aquí, donde numeras las columnas y los renglones de la tabla, y dentro de cada cuadrito va a haber un número, ¿sí? Y tú justamente lo que tú tienes que descubrir es como cuál es la manera de calcular ese número que está ahí. Va a haber reglas para determinar esos números. Entonces, por ejemplo, para este caso, típicamente la parte horizontal vamos a poner la variable n, el primer argumento, y para la vertical el segundo, que es la m, ¿no? Entonces, por ejemplo, f de 0, 0 va a ser ese cuadrito, f de 1, 1, 0 va a ser ese cuadrito, f de 2, 0, f de 3, 0, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de esos, lo que está dentro del cuadrito va a ser un número, un valor que tienes que calcular. Ahora, fíjate cómo la primera condición dice que f de 0, m es igual a 0. Entonces ya me están dando una regla para calcular al menos una parte de los valores que están en esa tablita. Digo, que serían, toda la primera columna sería igual a 0. Bueno, la columna 0, todos los valores serán igual a 0, porque eso es lo que dice ahí la primera función. Digo, aquí cabe mencionar que esta tabla es como infinita, es infinita para arriba, infinita también para la derecha, pero bueno, la columna 0, toda está llena de ceros, ¿no? Y bueno, el chiste de este problema va a ser que para calcular el resto de los valores de la tablita, vamos a tener que usar la segunda condición, ¿sí? La segunda cosa esa horrible que está ahí, que ahorita vamos a llegar a platicar sobre ella, ¿no? Pero vámonos por partes. Recuerden que siempre si tenemos un problema complejo no tratamos de resolverlo de golpe, sino que tenemos que ir poco a poco
avanzando. Entonces vamos a preguntarnos sobre el primer rengloncito de abajo, donde m es igual a 0. Si te fijas, m es igual a 0 sería el renglón que está hasta abajo. Y vamos a ir viendo si podemos encontrar los valores de ese renglón, interpretando lo que viene en la condición que está allá arriba, ¿no? Ahora, si m es igual a 0, pues podemos medio simplificar un poco la expresión de arriba, ¿no? Si se fijan, la m va a ser 0, ahí tengo la sustitución, va a ser f de n más 1,0, y luego g de m, y g de m pues es g de 0, que es 0 nada más. Entonces realmente esas cosas, pues ya tengo los valores. Me va a quedar de hecho g de m, que es 0 por esa otra cosa que está ahí, y eso, esto de que es gm de m menos 1 menos f de n por m, n, perdón, eso se va a hacer 0 también. Entonces puedo como simplificar toda esta expresión y me va a quedar a final de cuentas que f de n más 1, 0 es 1 más f de n es 0, ¿no? Pero si lo interpreto, eso significa simplemente que el valor del siguiente cuadrito va a ser igual a 1 más que el que está a la izquierda, ¿sí? Entonces con eso ya tengo una regla que simplemente me dice que en el renglón 0 los números van a ir creciendo. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo la regla al menos para ese renglón. Bueno, nos pasamos al siguiente renglón. Ese primer renglón estuvo fácil. Vamos al renglón donde m es igual a 1. Sustituimos en nuestra ecuacióncita horrible que está ahí arriba. Ponemos m igual a 1 y nos va a quedar eso que ves ahí. 1 menos 1, g de 1. Bueno, va a quedar g de m va a ser 1. Entonces va a quedar 1 también ahí. Y si simplificamos, puedes hacerlo con calmita. Me va a quedar que f de n más 1,1 es g de menos f de n, 1 y luego 1 más f de n,1. Ahora, a lo mejor no es tan fácil ver ahí cómo llenarlo, no es tan fácil como en el caso anterior, entonces tenemos que hacerlo más sencillo todavía y simplemente me voy a enfocar en tratar de encontrar el valor de f11, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a hacer n igual a 0 y m igual a 1 para que tengamos f de 1,1, sustituyendo n0 y m1 en la condición, en la segunda condición. Y pues ahí vemos como que entonces el f de 1,1, que es el cuadrito que está en el 1,1, va a depender del valor de f en el 0,1 anterior. Y ese ya era 0. Entonces aquí podemos, recuerda que este es el f01 y vale 0. Y si sustituimos, pues me queda pues g de 0 y luego multiplicado, que eso ya es 0, ¿no? Entonces me va a quedar 0 nada más. Y si yo ahora me muevo al siguiente, al 2,1, y hago la sustitución, fíjate que va a quedar también igual a 0, de hecho. Y de hecho podemos ver que eso va a ser, en general siempre va a suceder, ¿no? Porque f de n más 1, si f de n más 1 es igual a 0, entonces f de n más 1,1, sustituyes en la expresión de arriba, no voy a decirlo todo con palabras, pero lo puedes ver ahí en la pantalla, y al final de cuentas también te va a quedar 0, ¿no? Entonces con eso sabemos que el segundo renglón, o más bien el renglón con m igual a 1, está pues lleno de ceros. Y ahora vamos a aplicar esto mismo para ver el siguiente renglón. Ahora, muchos se van a quejar aquí porque muchos quieren resolver los problemas inmediatamente. Tienen que recordar que en los problemas de Olimpiada tienes 1 hora o 2 horas para pensar un problema. No se trata de que en 5 minutos tengas la respuesta, tienes que dedicarle tiempo, ¿sí? De hecho, mientras no detectes cuáles son los patrones, no puedes tratar de empezar a demostrar cosas. Primero tienes que poner los números, detectar los patrones y luego tal vez tratar de hacer alguna demostración, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces vamos al renglón m igual a 2 y vamos poquito a poquito haciendo la sustitución que está arriba. Ponemos n igual a 0, m igual a 2 y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces nos queda que f de 1,2, que es el que no tenemos todavía, va a estar en función del anterior, del f0,2, que ese ya es 0, ya lo sabíamos. Si hacemos la sustitución y la simplificamos, nos queda al final que ese valor es 1, ¿no? Es 1 por 1 igual a 1, entonces ya tenemos que ese es 1. Y vamos a pasar al siguiente, nos movemos tantito. Ponemos n igual a 1, m igual a 2, sustituimos, por ahí lo puedes ver, simplificas y te va a quedar que va a ser 0 el siguiente valor, es decir, el f de 2,2 es igual a 0. Y si lo volvemos a hacer, seamos pacientes todavía porque todavía no detectamos el patrón. Ahora n igual a 2 y m igual a 3. En este caso, me quedaría f de 3,2 igual a, bueno, g1, 1 más 0, eso me queda 1. Y aquí ya podemos ver que hay una repetición, ¿no? Tenemos como 0, 1, 0, 1. Entonces podemos suponer que este patrón se va a repetir, al menos para m es igual a 2. Entonces vamos a verlo. Entonces digamos, para este caso, que si m es par, vamos a hacerlo como suponer que se va a continuar.
el f de n,2 es 0 y que es impar vale 1, aparentemente es lo que sucede, y por eso lo podemos demostrar, de hecho, ¿no? Para el caso general n más 1,2, sustituimos arriba, es decir, el m igual a 2, y si te fijas, si simplificamos nos va a quedar esa expresión, y si ahora suponemos que f de n,2 es 0, entonces sustituyendo te va a dar que el valor de n más 1,2 es 1, y si f de n,2 es 1, entonces el siguiente valor va a ser 0. Entonces vemos que hay como un ciclo, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces a través de eso lo podemos demostrar. Ahora vamos al tercer renglón para ver si, porque todavía a lo mejor no queda tan claro cuál es el patrón. Si lo haces, no voy a hacer ahorita todos los pasos, porque como ven hasta es medio incómodo simplemente decir las cosas, es más fácil escribirlas, pero si lo haces te vas a dar cuenta que tienes 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc. Sí va a haber como una especie de ciclo y eso lo podemos demostrar más o menos fácil. Simplemente f de n más 1,3, porque estamos ahora en el renglón número 3, te va a quedar en función de, de f de n,3, y ahí simplemente es ver los casos, ¿no? Si f de n,3 vale 0, sustituyendo te va a quedar que el de n más 1,3 vale 1, y si vale 1 y sustituyes te va a quedar 2, y si pones el 2 y lo sustituyes te va a quedar 0 otra vez, y con eso tienes ya el ciclo, ¿no? Y pues lo demuestras. Es realmente simplemente hacer sustituciones de lo que vale la función y tener un poco de cuidado con el álgebra. Ahora, esa va a ser de hecho la regla general, porque para el siguiente renglón, no lo pongo aquí, pero para el renglón m igual a 4, pues va a ser 0, 1, 2, 3, y luego 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y para el siguiente 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces creo que el patrón ya más o menos queda claro, y entonces podemos tratar de buscar ahora sí una explicación general, ¿no? Entonces vamos a suponer que el patrón se va a cumplir, digamos hasta el renglón n-1, y vamos a ver el siguiente renglón, ¿no? El renglón m. Entonces en ese caso tenemos ahora sí literalmente la expresión que teníamos ahí arriba, la condición 2. Bueno, claramente g de m va a ser 1 siempre, porque estamos en los números mayores que 1, entonces el gm, pues ese lo podemos como que sustituir, se simplifica un poquito la cosa ahí. Entonces tenemos esa expresión, y ahora, como ya sabemos que el primero es 0, f de n, m, bueno, el primero va a ser 0, si uno de los valores en ese renglón es 0, lo que vemos ahí es que el siguiente a la derecha, el f de n más 1, m, simplemente sustituyendo arriba el 0, pues me va a dar 1. Y si fuera 1, entonces el que sigue va a ser 2, y si fuera 2, el que sigue va a ser 3. Puedes ver ahí las expresiones. Y pues llego ya nada más para terminar, si el valor es m-1, el siguiente valor pues va a ser 0, ¿no? Y con eso ya completamos la explicación del ciclo, ¿no? Ya tenemos el ciclo del 0 al m-1 y luego nos regresamos. Sí, y bueno, a partir de ahí pues ya demostramos que el ciclo se va a repetir. Entonces ya tenemos de hecho la descripción de la tablita completa, ya sabemos calcular cada uno de los cuadritos. Lo que faltaría es ver si hay alguna forma de expresar ese valor con alguna fórmula o algo así, y de hecho sí se va a poder. Sí se va a poder, porque si sabes algo sobre residuos, pues puedes darte cuenta que puedes describir esta función de esta manera simplemente, ¿no? Como f de n, m va a ser el residuo, si m es mayor que 0, el residuo de dividir n entre m, si estás en los renglones, de hecho vale incluso para m igual a 1, o sea, si divido entre 1 el residuo siempre va a ser 0, entonces por eso todo el renglón 1 es 0, y en el caso de que m sea igual a 0, pues tenemos simplemente la n, ¿no? Que es el mismo valor, ¿no? Y pues ya está, ¿sí? Esa es más o menos la explicación, ¿no? Es digamos que la manera más correcta de escribirlo, pero más que escribirlo correctamente, lo que me preocupaba era comentar las ideas que sirven para analizar problemas de este tipo, ¿sí? Problemas de funciones en enteros, ¿no? Y la idea de ir poquito a poquito primero haciendo las conjeturas de cuáles pueden ser los patrones para después tratar de hacer las demostraciones. Bueno, con eso ya cerramos el video. Si tienen alguna duda lo pueden comentar por ahí, y bueno, nos vemos por ahí en el siguiente. Hasta luego.